Y comenzamos. Entonces, como ya les decía, hoy día vamos a ver fuerza de fricción, pero en el fondo es más de lo mismo. ¿Ok? No vamos a, entre comillas, a agregar más contenido. O sea, en el fondo vamos a seguir repitiendo esta parte de la materia, por eso es tan cortita, porque vamos a estar repitiendo constantemente los mismos conceptos. ¿Ok? Primero, la fuerza de fricción debemos pensarla como algo que se opone siempre al movimiento, algo que nos trata de detener cada vez que estamos avanzando, pero a su vez es la fuerza que nos ayuda a avanzar. Suena raro, ¿cierto? Pero por ejemplo, si colocamos, imaginemos que estamos en un piso, ¿cierto? En una pista de hielo y nosotros nos queremos mover hacia adelante. Por más que caminemos, es muy probable que no podamos avanzar. ¿Por qué? Porque falta algo de donde, de donde agarrarnos, ¿cierto? Para poder avanzar. Ese algo de donde agarrarnos, entre comillas, es la fuerza de fricción. Si nosotros ahora ese piso lo hacemos más rugoso, nos resulta más fácil que nuestro zapato, ¿cierto? Se agarre de esa superficie, nos empuje la pierna hacia atrás para que nosotros, con nuestro cuerpo completo, avancemos. De eso se trata la fuerza de fricción. ¿Ya? Una fuerza que en el fondo se opone al movimiento, que en algunos casos nos trata de frenar, pero en otros casos nos ayuda a poder avanzar. ¿Ok? Ojo con esto, siempre se opone al movimiento. O sea, si nosotros nos estamos moviendo hacia adelante, la fuerza de fricción va a tratar de movernos, ¿cierto? O tirarnos hacia atrás. La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. Yo ya les decía que básicamente depende de la fuerza normal. Y lo vamos a ver en un rato más. Ojo acá con la nomenclatura. Algunos escriben fuerza de fricción con una F minúscula. Yo le coloco FR como fuerza de roce. O algunos le colocan FR, fuerza de fricción. Da lo mismo como escribamos, siempre es fuerza de roce. Y esa fuerza de roce siempre será la fuerza normal multiplicada por un coeficiente, en este caso el coeficiente de roce. ¿Ok? Así que esta es la ecuación que vamos a ver y vamos a detallar un ratito más. ¿Ya? La fuerza normal siempre, perdón, la fuerza de roce siempre es la fuerza normal por el coeficiente de roce. Así como siempre decimos, la fuerza peso es masa por aceleración de gravedad. Dice, si tratamos de deslizar una caja pesada con libros por el piso, no lo lograremos si no aplicamos cierta fuerza mínima. Por ejemplo, yo recién hablaba de avanzar caminando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora nosotros queremos empujar una caja? Tenemos una caja aquí contra el piso y empezamos a aplicar fuerza. Si nosotros queremos um, hacer avanzar una caja y la queremos empujar, vamos a aplicar cierta fuerza, pero si aplicamos muy poca fuerza, la caja no se mueve, ¿ya? Debido a que existe en el piso una fuerza de fricción. Vamos a tener eso, que va a estar afectando a nuestro sistema, ¿ok? O sea, vamos a, de alguna manera, eh, a estar tratando de oponernos al movimiento, ¿ya? Lo pueden hacer con la mesa del comedor. La mesa del comedor generalmente es una mesa más grande, ¿cierto? Generalmente es un poco más robusta, más pesada, y ustedes traten de empujarla con el dedo. Se van a dar cuenta que al empujarla con el dedo están generando una fuerza muy pequeñita, ¿cierto? Pero que no mueve la mesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, a la fuerza aplicada, ¿ya? Hay una reacción que será la fuerza de roce. ¿Mm? Entonces ahí vamos a ver que la masa no se mueve. Pero si aplicamos fuerza con los dos brazos, ¿cierto? Es muy probable que sí podamos moverla. Eso quiere decir que aquí la fuerza aplicada es más grande que la fuerza de roce. Entonces ahí nuestra mesa se va a mover. ¿Ok? Entonces
Pero se va a mover, ojo, se va a mover no tan fácilmente, sino que la fuerza de roce va a tratar de detenernos, va a tratar de irnos frenando. Así que, de alguna manera, ¿cierto? La fuerza de roce sigue estando actuando a medida que yo voy moviendo la caja. Cuidado con eso. Aquí hablamos yo hace un rato del coeficiente de roce. Yo colocaba dos ejemplos. Uno que aplicamos, voy a volver a dibujar mi cajita, ¿cierto? Tenemos la cajita, tenemos el piso rugoso, sobre todo si es un piso alfombrado menos vamos a poder mover la mesa, y aplicábamos una fuerza, ¿cierto? Y aquí aparecía una fuerza de roce. Y teníamos dos estados. La primera no se movía, no se mueve, porque decíamos que la fuerza aplicada, ¿cierto? Era muy pequeña y la reacción de la fuerza de roce hacía que esto no se moviera. Y ojo acá, aquí estamos aplicando la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Al tratar de mover un objeto, se genera una fuerza igual y contraria. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que en términos de magnitud, la fuerza aplicada es igual a la fuerza de roce. ¿Ya? Y por eso estamos en la condición de estática. No nos estamos moviendo. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que aquí nuestra fuerza de fricción, y voy a cambiar el color porque le vamos a colocar otro subíndice, tenemos que decir que esta fuerza de fricción es la fuerza de fricción en condición estática, o hablamos directamente como fuerza de fricción estática. Si es que hay una fuerza de fricción estática, recordemos esto, yo dije la fuerza de roce o la fuerza de fricción es igual a la fuerza normal por un coeficiente de roce. Si estoy diciendo que la fuerza de roce es estática, entonces el coeficiente de roce es estático. Quiere decir que es un coeficiente de roce cuando se están aplicando fuerzas, pero nada se mueve. ¿Ya? Todo permanece quieto. Entonces, este coeficiente de roce, ojo acá, aquí usan la nomenclatura de S, ojo, aquí S o E es lo mismo. La S es de static, ¿ya? Y aquí yo siempre lo escribo con la E porque hablamos español. Utilizo la E de estático. Así que lo pueden encontrar de esa manera en los libros. Aquí lo mismo. F sub S, fuerza de roce estática, o fuerza de roce estática con E. Da lo mismo, significan exactamente lo mismo. Entonces dice que el coeficiente de roce estático multiplicado por la fuerza normal nos da la fuerza mínima necesaria para poner en movimiento los dos objetos, ya que están en contacto. Y aquí, recuerden, entre comillas, yo estoy aplicando fuerzas, entonces el objeto no se mueve. Hagamos el siguiente ejercicio. Grafiquemos fuerza aplicada en función de la fuerza de roce estática. Volvamos al ejemplo de la mesa del comedor que la vamos a empujar. Si nosotros aplicamos, ¿cierto? Empujamos con la fuerza de un dedo, dijimos que no se movía, ya que la mesa no se va a mover porque la fuerza es muy pequeñita. Eso implica que voy a tener una fuerza de roce estática, ¿cierto? Opuesta a la fuerza que estoy generando con un dedo. Si coloco ahora, aplico una fuerza aplicada con dos dedos, ¿cierto? Estoy aumentando la fuerza, ¿cierto? Porque antes tenía con un solo dedo, con dos dedos ya voy a empujar mucho más fuerte. Entonces voy a tener una fuerza de roce estática de dos dedos. Recordemos, tercera ley de Newton, la fuerza de roce para que no se mueva el objeto tiene que ser igual a la fuerza aplicada. Entonces va a llegar un punto en que voy a tener la mano completa, ¿cierto? Voy a estar empujando con la mano y haciendo fuerza con los brazos, la fuerza de roce enésima, llamémosle M, ¿ya? De la mano, ¿ya? Vamos a tener entonces una fuerza de roce también estática emésima, llamémosla así, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que esto es proporcional. A medida que yo aumento la fuerza aplicada, aumenta la fuerza de roce, de manera proporcional. Deme un minuto.
Déjenme buscar. Ahora me acordé que hay una aplicación FED que nos puede ayudar a imaginarnos esto. Ahora mi computador se va a volver un poquito más lento, así que es probable también que se nos corte la pantalla. Yo no sé si están viendo todavía. A propósito, ¿me siguen escuchando? No, para nada, nada, sí se Lo escucha bien. escucho, profe, pero no veo. ¿No ve? O sea, de repente sí, de repente no. Ya, Pero por lo general no. ya. Pero después trate de ver el video. Ya, trate después de echarle una miradita al video para que por lo menos vea estas animaciones. ¿Ya? Profe, por ejemplo, ahora no estamos viendo, al menos yo no. Sí, puede ser Ahora sí. por mi señal. Como le digo, mi señal falla harto. Déjeme buscar aquí movimientos. Buscar aquí trabajo de energía. Creo que esta es la aplicación. A ver, vamos a ver otra. No, creo que no. A ver, aquí, fricción. Por ejemplo, vamos haciendo, imaginándonos un poco el gráfico, ¿ya? No lo voy a hacer numérico, pero ustedes si quieren lo van tomando apuntes y van haciendo el gráfico de manera numérica. Yo le voy a ir colocando datos a esto, pero no voy a hacer ningún cálculo. Por ejemplo, ahí está la suma de fuerzas, no se le está aplicando ninguna fuerza a este objeto. ¿Ya? Vamos a colocarle mucha fricción para que esto no se mueva tan rápido. Y, por ejemplo, la fuerza aplicada del monito sobre la caja son 50 newtons. La está empujando, si se dan cuenta aquí, esta flechita naranja, aquí hay dos colores, no sé, depende de la calibración de color del monitor, es una flecha naranja y una flecha roja. La fuerza aplicada son 50 newtons hacia nuestra derecha de la pantalla y la fuerza de fricción, la fuerza de roce del piso con respecto a la caja, genera 50 newtons contrarias, ¿cierto? Se opone al movimiento, por lo tanto la suma de las dos me da una fuerza total de 0 newtons. La caja no se mueve y el monito está empujando la caja. ¿Qué pasa si aumentamos? Estamos aquí, ojo con esto. Estamos en esta situación, ya, ¿cierto? Aplicamos poquita fuerza, generamos una fuerza de roce menor. Aumentemos a 100 newtons. Si se dieron cuenta, aquí la cajita, las flechas, aumentan de tamaño. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la magnitud de la fuerza. Fuerza aplicada, 100 newtons, por lo tanto, la fuerza de fricción son 100 newtons hacia la izquierda. Suma de las fuerzas total, 0. 100 menos 100, 0. Estamos en esta situación. Subimos un poquito, ¿cierto? Aumentamos en el fondo la, la, la fuerza. ¿Ya? Ahí estoy, mejor colocamos los valores. Y por ejemplo, aquí está el odómetro que nos dice que básicamente no nos estamos moviendo. Si aumento ahora a 200 newtons, perdón, 150 newtons, lo mismo. Si estoy aumentando la fuerza, aumenta la fuerza de fricción. 200 newtons, sigo aumentando la fuerza, aumenta la fuerza de fricción de manera proporcional. ¿Se entiende la idea? A medida que el aumento de la fuerza de fricción también aumenta de manera proporcional. Pero cuando no se mueve, esa fuerza de fricción es estática. Voy a seguir aumentando hasta que se mueva. Si se dan cuenta, aquí ya comenzó a aumentar. Ya a los 300 newtons, ya la fuerza de fricción ahora cambió, pasó de ser una fuerza igual a la fuerza aplicada, pero después cambió. Ese cambio genera que la fuerza de fricción también cambie.
cambie de nombre me refiero. ¿Ya? Ya no es fuerza de fricción estática. Ahora, como se está moviendo, es una fuerza de fricción cinética. ¿Ya? Mientras la caja está quieta, vamos ahí a aumentar. Mientras la caja está quieta, fuerza de fricción estática. ¿Ya? Si la caja se pone en movimiento, fuerza de fricción cinética. Si se dan cuenta, alcanzamos hasta los 250 newtons. De ahí, pum, baja y comienza a moverse. Y se transformó en fuerza de fricción cinética. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos fuerzas de fricción. Una estática, cuando el objeto no se mueve y se cumple esta situación, se cumple de que la fuerza aplicada es proporcional a la fuerza de roce. ¿Mm? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta? Profe, en la simulación de FIT cambió eh, la fuerza estática cuando lo empuja, ¿verdad? Baja 188. En Sí, cambio, antes estaban. Eso es estaban porque rompe la 250. inercia, ¿verdad? Sí, vamos a bajarlo aquí. Ah, no. Vamos a reiniciar. Vamos a colocar los valores. Mire, fíjese que de 250 para poder empujarla cambia y baja a 183 en este caso. ¿Ya? Ah, no sé por qué cambió aquí. ¿Qué hice? Recién con 300 se movía, ¿se acuerdan? No, no sé qué cambié. Que estábamos en dos. Ah, cambié la fuerza de fricción. Eso puede ser. Aquí. Estábamos en 250, ¿cierto? Ahí, de 250 bajó a 188. ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué baja. Vamos a ver eso y lo vamos a graficar. Pero eso suele ocurrir. ¿Ya? Eso básicamente siempre ocurre y es un pic que se genera aquí. Y esto de aquí en adelante se mantiene constante. Entonces aprovecho de comentar. Vamos a tener un gráfico de este estilo, donde estamos en estática y pasamos a un movimiento cinético. ¿Ok? O sea, hay un quiebre de las fuerzas de roce, ¿ya? Donde cambian los valores. Y es por eso que en este lado, en este lado del gráfico, la fuerza de roce se llama fuerza de roce estático y en este lado del gráfico, la fuerza de roce se llama fuerza de roce cinético. ¿Ya? Por eso también cambia la fuerza de roce. Y eso lo vamos a ver ahora. Profe, Dígame. y después si le sigue aplicando más fuerza, la fuerza de roce sigue disminuyendo o se mantiene igual. Si sigo aumentando, no, se mantiene La fuerza constante. aplicada. Se mantiene Ah, constante. A ver, veamos. Aquí, coloquémosle play. Si yo sigo aumentando la fuerza, si se dan cuenta, la fuerza de roce sigue. Ahí no la. Ahí se quedó tirado el monito. La fuerza de roce sigue constante. ¿Ya? Se sigue manteniendo constante. Pero ahora, en este caso, tomemos este ejemplo, como es la única fuerza de roce, ¿cierto? La única fuerza que estaba deteniendo la masa, la hizo frenar. Porque no había nadie empujándola. ¿Ya? Pero recuerde, después de esta parte del gráfico, la fuerza de roce se mantiene constante. Y eso es lo que vamos a enfatizar para nuestros cálculos más adelante. A pesar de que el objeto esté en movimiento, ¿cierto? De que yo lo esté empujando, la fuerza de roce, ¿cierto? Se mantiene constante. Veamos esto, dice coeficiente de fricción cinético. Es el coeficiente de fricción que multiplicado por la fuerza normal, si se dan cuenta, se sigue usando la misma ecuación que estábamos viendo hace un rato, fuerza de fricción por coeficiente de fricción por normal. Perdón, fuerza de fricción igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Ya? Seguimos ocupando ese mismo concepto. Así que de manera general, ¿cierto? La fuerza de roce será coeficiente de roce por fuerza normal. De ahí le colocamos los subíndices cuando sea estático o cinético. ¿Mm? Dice, es el coeficiente de fricción que multiplicado por la normal nos da la fuerza mínima necesaria para mantener en movimiento el objeto. Es decir que justo en el gráfico que estábamos haciendo acá, cuando llegamos a este punto es la fuerza mínima que necesito para moverlo. La fuerza aplicada mínima que necesito para comenzar a mover el objeto.
¿Ya? Eso se define como fuerza de roce, en el fondo, estática. Perdón, cinética. Ahí sería una fuerza de roce cinética. La fuerza de roce más pequeña que voy a tener, en el fondo, porque es constante, y la fuerza aplicada también más pequeña que voy a tener para comenzar a mover el objeto. ¿Mm? Dice, cuanto más resbalosa sea la superficie, menor será el coeficiente de roce. Al ser un cociente de dos magnitudes, no tiene unidades. Recuerden, en el fondo, los coeficientes, no sé si en estadística ya lo han visto, los coeficientes es la comparación de dos elementos. ¿Mm? O sea, yo comparo el elemento número 1 y comparo el elemento número 2. Y por lo general son de las mismas unidades. ¿Ya? En este caso estoy comparando dos fuerzas, newtons y newtons. Por lo tanto, las unidades se eliminan. ¿Ok? Así que no tiene unidades. El coeficiente no tiene unidades. Y otra propiedad de los coeficientes, generalmente, ojo con esto, porque digo generalmente, si ustedes pescan un libro, y de hecho en algún momento salió en alguna prueba, que coeficientes de roces mayores que 1. Generalmente los coeficientes están entre 0 y 1. ¿Ya? Digo, generalmente están entre 0 y 1, pero también puede que existan coeficientes de roces mayores que 1. Es muy extraño, difícil, pero no imposible. ¿Ya? Puede que existan coeficientes mayores que 1. Insisto, por lo general siempre están entre ese valor, entre 0 y 1. Así que si es que en algún ejercicio les da un coeficiente de roce mayor que 1, no se asusten. Lo que sí, tengan la precaución, revisen que no se hayan equivocado, ¿ok? Porque puede ser que nos equivocamos y nos dio un valor mayor que 1. O si está todo bien es porque realmente ese coeficiente de roce definitivamente es mayor que 1. Hay un ejercicio en el Sierre-Szymanski en el cual el coeficiente de roce del ejercicio es 20. Rarísimo, ¿ya? Es rarísimo. Yo creo que tiene que ver con un tema con los datos que se utilizaron simplemente. ¿Ya? En la vida real, casi todos los coeficientes están entre 0 y 1. Y si es que es mayor que 1, no es mucho mayor que 1. ¿Ya? Es 1 más un par de decimales. Aquí vamos a ver algunos. Profe, Dígame. el coeficiente de roce puede ser 0. Sí, en el caso del hielo o una superficie totalmente resbalosa. Si se dan cuenta, por ejemplo aquí, aprovechemos de ver esto, teflón. El teflón, no sé si lo saben, pero el teflón es lo que generalmente se ocupa en los sartenes para evitar la adherencia, ¿cierto? Que se nos pegue la comida, ¿cierto? Cuando estamos friendo un huevo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el teflón tiene un coeficiente de roce súper chiquitito, cercano a 0, 0,04. ¿Ya? Si se dan cuenta, es muy pequeñito. Si tomamos el hielo, una pista de patinaje, por ejemplo, teóricamente tiene coeficiente de roce 0. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de fricción. ¿Ya? O sea, en el fondo, si no hay fuerza de fricción, fuerza normal siempre hay. En una pista horizontal, recordemos, la fuerza normal es la oposición a la fuerza peso. ¿Ya? Así que fuerza normal en una pista horizontal siempre existe. Así que si la fuerza normal es distinta de 0, ¿qué nos queda para que la fuerza de fricción sea 0? Que el coeficiente de roce sea 0. ¿Ya? Así que, de alguna manera, en las pistas completamente lisas, generalmente esa es la frase típica, superficie lisa y sin roce, nos dice que el coeficiente de roce es 0. Y, además, implica que no hay fricción. ¿Ok? ¿Ya? Veamos algunos numeritos. Como ya les decía, aquí el teflón sobre el acero tiene un coeficiente de roce muy pequeñito, ya casi tendiendo a 0. El teflón sobre teflón lo mismo, ya, tanto para el coeficiente de roce estático como para el coeficiente de roce cinético. Pero, por ejemplo, si veo aquí acero sobre acero, dos placas de acero juntas, teniendo fricción uno sobre la otra, el coeficiente de roce estático es 0,74 y el coeficiente de roce cinético es 0,57. Para el caso de, veamos otro, aquí el zinc sobre hierro colado, coeficiente de roce estático 0,85, coeficiente de roce cinético 0,21, es decir que
El roce cuando está en movimiento, ¿cierto? Entre estos dos materiales es súper bajito, pero para colocarlo en movimiento vamos a requerir bastante fuerza porque el coeficiente de roce es bastante alto. Ya nos estamos acercando a 1. Veamos este, cobre sobre hierro colado. Si se dan cuenta, aquí es mayor que 1. ¿Ya? El coeficiente de roce estático es mayor que 1, pero no mucho mayor que 1. ¿Ya? Está cercano. Así que, insisto, puede que nos encontremos con valores mayores que 1. ¿Ya? En la vida real debieran estar en torno a 1, bastante cercano a 1. ¿Ok? Y aquí en este caso, en este mismo ejemplo, el coeficiente de roce cinético baja a 0,29. ¿Ya? Tenemos un coeficiente de roce muy alto. ¿Ya? Eso quiere decir que es muy probable que no nos sea difícil colocarlo en movimiento, pero una vez que se coloca en movimiento, el coeficiente de roce baja bastante. Vidrio sobre vidrio. ¿Ya? 0,94 coeficiente de roce estático y 0,4 coeficiente de roce cinético. Veamos este. Hule sobre concreto. Por ejemplo, el caso típico cuando andamos con zapatillas y tratamos de arrastrar los pies sobre el cemento. Imposible movernos. Coeficiente de roce cinético 1. Perdón, coeficiente de roce estático 1. Nos va a costar muchísimo arrastrar los pies. ¿Ya? Yo creo que es casi imposible arrastrar los pies, ¿cierto? Y coeficiente de roce cinético 0,8. ¿Ya? Nos vamos a mover, ¿cierto? Con mucha dificultad. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, hule con concreto húmedo? El caso de los neumáticos. Por eso, cuando llueve, ¿cierto? Nos dicen que tomemos la precaución de que si vamos a conducir, tengamos cuidado al momento de frenar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de roce estático es 0,3 y el coeficiente de roce 0,25. Es decir, es bastante lisa la pista. Es probable que podamos patinar. ¿Ya? Ahí entonces tenemos algunos coeficientes de roce de algunos materiales conocidos. Algo importante aquí que debemos destacar, y espero que se hayan dado cuenta, es que si se fijaron, la columna de coeficientes de roce estático siempre es mayor que la columna del coeficiente de roce cinético. ¿Ya? Así que trampa en las pruebas y en los ejercicios. Nos entregan a veces dos coeficientes y no nos dicen cuál es cuál. ¿Ya? Pero siempre un coeficiente va a ser mayor que otro. Por ejemplo, que nos digan, tenemos un coeficiente de roce de 0,5 y tenemos otro coeficiente de roce de 0,1, calcular, por ejemplo, la fuerza aplicada. No sé. Entonces ustedes aquí deben de decidir cuál coeficiente de roce es el estático y cuál es el cinético. Insisto, siempre el estático, debido al gráfico que estábamos haciendo recién, es mayor que el coeficiente de roce cinético. Así que podemos decir, este es el coeficiente de roce estático y este es el coeficiente de roce cinético. ¿Ok? Así que, importante, el coeficiente de roce estático siempre es más grande que el coeficiente de roce cinético. Si en algún ejercicio no nos dicen cuál es cuál, ya sabemos cómo discriminar, ¿cierto? Y poder identificar nuestro valor. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿No? Aquí está el gráfico que yo les mencionaba de hace un rato de los coeficientes de roce. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí dice F sub S máximo, es decir, la fuerza de roce estática máxima antes de que se comience a colocar en movimiento el objeto, es decir, aquí estamos sin movimiento, ya estamos en un movimiento, estamos en una situación estática, pero luego, lo que ocurría en nuestro ejemplo, luego de aplicar y seguir aumentando la fuerza, esto cae, ¿cierto? Cae drásticamente y después tiende a mantenerse constante. Entonces aquí tenemos fuerza de roce cinética. Fuerza de roce estática, esa es mi nomenclatura. Fuerza de roce cinética. ¿Ya? Recuerden, el K es de kinetic, así que yo siempre utilizo la E y la C para el caso estática y cinética respectivamente. Espero que ya puedan por lo menos identificar los coeficientes de roce.
algunos ejemplos. Recuerden, siempre el coeficiente de roce se opone al movimiento. En este caso, si no tengo ninguna fuerza externa, ¿ya? Solo actúa la fuerza normal y la fuerza peso de nuestra caja, nuestra masa M. Si yo aplico una tensión, recuerda que estamos usando una cuerda, por eso llamamos tensión. Una tensión, se genera una fuerza igual y contraria, llamada fuerza de roce estática, que es pequeñita, donde la fuerza de roce estática tiende a ser menor que el coeficiente de roce estático por la normal. Pero para nosotros, ojo con esto, para nosotros la fuerza de roce estática será igual a al coeficiente de roce estático por la fuerza normal. ¿Ya? O sea, en rigor se está cumpliendo esto porque de alguna manera voy a ir aumentando la fuerza. ¿Ya? Luego aplico una fuerza mayor, ¿cierto? Voy a tener una mayor fuerza de roce estática y llegamos a un punto en que se cumple esto. ¿Ok? Por último, si esto yo lo comienzo a aumentar la fuerza de tensión, ¿cierto? Rompe la estática, por lo tanto, esto de aquí se convierte en fuerza de roce cinética. Y se sigue cumpliendo que la fuerza de roce es coeficiente de roce por fuerza normal. ¿Ya? Esas son nuestras situaciones que vamos a tener para un caso de fuerzas de roce. Un ejercicio. Usted intenta mover una caja de 500 newtons por un piso horizontal. Para comenzar a moverla, debe tirar con una fuerza horizontal de 230 newtons. Una vez que la caja se libera, comienza a moverse, puede mantenerse a velocidad constante con solo 200 newtons. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética? ¿Ya? Aquí nos dicen, ya aquí está la respuesta por si acaso, ¿ya? Pero nosotros vamos a calcular eso. ¿Ya? Esto es una típica pregunta de ejercicio, donde tenemos que aplicar ahora todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjenme eliminar la respuesta para mover un poquito la imagen. O vamos a colocar, vamos a duplicar mejor la diapositiva. Y voy a borrar algunas cosas. Ya. Vamos a hacerlo aquí. Lo primero que deberíamos hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. En este caso, en este ejercicio, ya me facilitaron esa parte. ¿Ya? Así que, de alguna manera, ya lo tengo. Primero, vamos a dibujarlo como si no estuviese, ¿ya? Pero de alguna manera vamos a colocar nuestro sistema de referencia. Recuerden, yo voy a usar mi sistema de referencia XY, vertical y horizontal, y aquí nuestra persona está generando una fuerza que le vamos a llamar tensión porque hay una cuerda. Como nos dicen que el piso es rugoso, aquí hay una fuerza de roce. Por ahora vamos a dejarlo como fuerza de roce porque primero vamos a analizar la fuerza de roce estática y después la cinética. Como la masa es distinta de cero, tiene un peso. Así que tenemos hacia abajo la fuerza peso. Y como el suelo reacciona con respecto a la masa, vamos a tener una fuerza normal. Y esas son nuestras 4 fuerzas que actúan sobre la caja. ¿Ya? Así que vamos a tener fuerza normal, fuerza de roce, la tensión aplicada y la fuerza peso. Ese era nuestro primer paso. Luego debemos escribir las ecuaciones. Insisto, estos son lo que siempre vamos a hacer en estos ejercicios. Por eso es repetitivo. ¿Ya? Es lo mismo siempre. Lo que no es lo mismo siempre son las ecuaciones, porque va a depender de cada caso. Las ecuaciones para el eje X. Para el eje X vamos a tener para el eje X sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración en el eje X. Y aquí vamos a hacer la división. Primero,
vamos a analizar el caso estático. ¿Ya? Ese va a ser nuestro primer caso. Por lo tanto, si está quieto, no hay velocidad. Si no hay velocidad, no hay aceleración. Así que, aceleración 0. ¿Ok? Aceleración 0. ¿Qué implica eso? Que la suma de todas las fuerzas en el eje X es igual a 0. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan en el eje X? Son solo dos, la tensión y la fuerza de roce. Entonces, tensión positiva porque apunta hacia el lado positivo de mi eje X, menos porque la fuerza de roce apunta hacia el lado negativo de la fuerza del eje X. ¿Ya? En el fondo estoy en el eje X negativo, así que menos la fuerza de roce, ojo acá, estática, porque estoy trabajando para el caso estático. Como no hay más fuerzas en el eje X, todo esto es igual a 0. Y ahí tengo la primera ecuación. ¿Ya? ¿Podríamos escribirla de otra manera? Sí, podemos decir que la fuerza de roce es la fuerza normal por el coeficiente de roce estático. Y esto es igual a 0. Esa es nuestra nueva ecuación número 1. ¿Ok? Ahí tengo el eje X. Como no hay más fuerzas en el eje X, voy a escribir la ecuación para el eje Y. Eje Y. Vuelvo a preguntarme, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? En este caso, tengo solo dos, la fuerza normal y la fuerza peso. Entonces, la ecuación será, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por aceleración en el eje Y. La aceleración en el eje Y es 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Está quieto, así que esto es 0. Sumatoria de la fuerza en el eje Y es igual a 0. ¿Cuáles eran las fuerzas? La fuerza normal, positiva porque apunta hacia el lado positivo, y la fuerza peso negativa porque apunta hacia el lado negativo. La fuerza normal es menos la masa por aceleración de gravedad igual a 0. ¿Qué puedo decir aquí? Puedo decir perfectamente que la fuerza normal es igual a masa por aceleración de gravedad o al peso. ¿Ya? La fuerza normal es igual al peso. Perdón, aquí puse ecuación 1 y es ecuación 2. Y ahí tengo la ecuación 2. Listo. Ahora resolvamos el ejercicio. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, calcule el coeficiente de roce estático y cinético. Recuerden, estamos en la condición estática, así que de la ecuación 1 despejo el coeficiente de roce. Así que el coeficiente de roce será la tensión dividido la fuerza normal. ¿Cierto? Pregunta, ¿es necesario que escriba todos los pasos o todo se entendió? Yo aquí suelo saltarme pasos, así que por favor, si es que no se entendió, díganme. Por profe, escriba todos los pasos porque no entendí. Así que, ¿alguien no entendió lo que hice? ¿O sí entendieron? No entendí por qué lo dividió por fuerza normal, profe. Ya. Bien, buena pregunta, entonces hacemos todos los pasos. Déjeme borrar. De la ecuación 1 voy a despejar el coeficiente de roce estático. Entonces voy a escribir tensión menos fuerza normal por coeficiente de roce estático igual a 0. Despejo, voy a pasar esto al otro lado. Entonces me queda tensión igual a fuerza normal por coeficiente de roce estático. Y esto que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí. Ya, perfecto. Si alguien no entiende, por favor, pregunte, aunque sea muy básica la pregunta, porque aquí, de estos pequeños detalles, es cuando el ejercicio está malo o está bueno. ¿Ya? Estos pequeños detalles son los que debemos tener clarísimos. ¿Ya? Como yo les digo, de repente yo me salto pasos, así que si hay un paso que no saben de dónde apareció, por favor, pregunten. Ya no se queden callados. ¿Mm? Porque de estos pequeños detalles sale todo. Entonces, ahora reemplazo la ecuación 2 en la, llamémosle esto, ecuación 3. Llamémosle la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que el coeficiente de roce es la tensión dividido
la fuerza normal, pero yo dije que la fuerza normal es masa por gravedad. Masa por aceleración de gravedad. ¿Listo? Resuelto el ejercicio. Ahora, como último paso, reemplacemos datos. ¿Ya? Al reemplazar datos, el coeficiente de roce nos dicen que la tensión para el caso estático, a ver, volvamos atrás, esto aquí comienza a moverse, aquí se mueve libremente. A ver, usted intenta mover una caja de 500 newtons. Y el peso va desde 500 newtons. En un piso horizontal debe tirar con una fuerza horizontal de 230 newtons. Una vez que la caja se libera, comienza a moverse. Ya. Por lo tanto, la primera parte, mientras está quieto, son 230 newtons. ¿Ya? Así que la tensión, 230 newtons, dividido la masa por gravedad. Me están diciendo que el peso completo son 500 newtons. Multiplicando la masa por aceleración de gravedad, nos da un resultado de 500. Reemplacemos datos. Esto nos debería dar 0,4, parece que nos decía, o 0,46. A ver, confirmemos. 230 dividido 500. 0,46. Listo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Ojo con esto también Profe, ¿cómo sacó la masa por la gravedad? Eso era la fuerza normal, ¿verdad? Sí, reemplacé. A verlo, déjeme con otro color. Déjeme cambiar de color. Esto de aquí lo reemplacé acá. O sea, perdón, lo saqué de aquí. Ya, yo sé que la fuerza normal es masa por gravedad. Así que reemplacé esa fuerza normal en la ecuación y la puse acá abajo. ¿Ya? Vale, vale, vale. ¿Sí? Por eso decía que reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 3. La ecuación 3 es esta, por si acaso. Igual en vez de masa por gravedad puedo haber escrito fuerza-peso, Sí, sí. pero es lo mismo. Que yo pensé que me daban la masa. ¿Ya? Como no leí el, el ejercicio, pensé que me daban la masa. Por lo general me entregan la masa. ¿Ya? Pero, como usted dijo, es lo mismo. ¿Ya? Masa por gravedad es peso, así que no hice nada ilegal. ¿Ya? ¿Más dudas, más consultas? ¿No? Ya. Ojo con esto. Yo siempre les dije, traten de trabajar con letras. Estas ecuaciones se llaman condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. Y hay dos tipos de condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio estático y condiciones de equilibrio cinético. ¿Ya? En este caso son condiciones de equilibrio cinético. Más adelante vamos a agregarle otro apellido a estas ecuaciones. ¿Ya? Vamos a hablar de condición de equilibrio traslacional, es decir que son las condiciones de equilibrio para que esto se mueva o se desplace, perdón, ¿ya? Se desplace. Después vamos a hablar de condiciones de equilibrio rotacional. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un elemento que tiene que ver con la rotación. Ahí no nos metemos con movimiento circular, pero sí nos metemos con fuerzas, ¿ya? Y todo lo que lo vamos a trabajar ahí en rotación está en estática. Así que son condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio en este caso, traslacional, por si acaso. ¿Ya? Y como consejo, siempre reemplacen al final. Ya no reemplacen en un principio porque va a quedar la escoba con las ecuaciones. Ese es un consejo que no todo el mundo lo sigue. Ya siempre tienden a reemplazar números al tiro. Aquí en este caso reemplacen al final siempre. Veamos el caso de el coeficiente de roce dinámico. Entonces ahora vamos a analizar dinámica. En este caso, no voy a cambiar. Si se dieron cuenta aquí, la fuerza de roce yo no puse si era de roce estática o dinámica, simplemente porque el diagrama de cuerpo libre es el mismo.
Estamos en las mismas condiciones. Lo único que va a cambiar es que después, cuando reemplace datos, uno va a estar en movimiento y el otro no. ¿Ya? Así que, si se dan cuenta, aquí los diagramas de cuerpo libre están dibujados acá, son exactamente los mismos. Lo único que cambiaron son los valores. ¿Ok? Así que, veamos las ecuaciones. Como son los mismos diagramas de cuerpo libre, son las mismas ecuaciones. ¿Ya? Así que, solamente para reforzar, voy a escribir todos los pasos nuevamente. ¿Qué vamos a tener? Lo mismo de hace un rato. Sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es igual a 0. Ya me estaba saltando pasos. Porque la pregunta es ¿por qué 0? Ya, vamos. Aquí yo me di cuenta solito que me estaba saltando pasos. Masa por aceleración en el eje X. Ahora, veamos las condiciones. Dice comienza a moverse y puede mantenerse a velocidad constante. Aquí está la palabra o la frase clave, velocidad constante. Si ustedes recuerdan, movimiento rectilíneo uniforme nos decía que el objeto se mueve con velocidad constante y que implicaba eso, que nuestra aceleración es 0. Así que, ¿qué nos quedó? Sumatoria de todas las fuerzas en el eje X sigue siendo igual a 0. ¿Ya? Si no se mueve con velocidad constante, hay que agregar el concepto de aceleración. ¿Ya? Vamos a ver más adelante ejercicios de ese estilo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Ya sabemos, la tensión y la fuerza de roce igual a 0. Ya sabemos que la tensión y la fuerza de roce la puedo cambiar, ¿cierto? Como fuerza normal por coeficiente de roce. Pero en este caso, coeficiente de roce cinético igual a 0. ¿Ok? Y ahí tenemos la ecuación número 1, al igual como la teníamos acá abajo, ya sigue siendo la misma ecuación. Y ahora analizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Trabajamos con el eje Y. Masa por aceleración en el eje Y. Aquí la aceleración es en el eje Y igual a 0 porque no se mueve en el eje Y. ¿Ya? En este caso solo se desplaza en el eje X, en el eje Y no se mueve, así que por eso también es 0. Así que, ¿qué nos quedó? ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza normal, que es positiva, menos la fuerza peso, que es negativa, igual a 0. Ahora no voy a reemplazar masa por gravedad, porque ya nos dimos cuenta que el peso es 500 newton, ¿ok? Así que, de aquí, de esta ecuación, vamos a despejar y nos queda que la fuerza normal es igual a la fuerza peso. Por lo tanto, de la ecuación 1, despejamos el coeficiente de roce cinético, lo mismo que hicimos hace un rato. Tensión menos la fuerza normal por coeficiente de roce cinético es igual a 0, así que la tensión es igual a la fuerza normal por coeficiente de roce cinético. Aquí lo voy a escribir aquí al ladito. Por lo tanto, el coeficiente de roce cinético es igual a tensión dividido la fuerza normal. Pero dijimos que la fuerza normal es igual a la fuerza peso. Por lo tanto, coeficiente de roce cinético es tensión dividido fuerza peso. Reemplacemos datos. La tensión ahora es de 200 newtons porque nos dijeron que una vez que se pone en movimiento la tensión disminuye. 200 newtons y la fuerza peso sigue siendo la misma. 500 newtons. Y eso, 2 dividido 5, ¿cierto? Nos da 0,4. Y ahí tenemos el coeficiente de roce. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Espero que vayan entendiendo cómo resolver los ejercicios. Les recuerdo, la guía de ejercicios ya está. Hay dos documentos que están acompañando la guía de ejercicios que indica que son ejemplos, ya aplicados en planos inclinados. También échenle una mirada. Esos ejemplos están resueltos. Eh, Vayan resolviendo ya la guía de ejercicios. Los primeros ejercicios ya pueden trabajar. De hecho,
pueden trabajar todo lo que tiene que ver con fuerzas. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con fuerzas. Para que vayan con tiempo, no lo dejen a última hora. Eso es toda la clase de hoy. Si hay alguna duda, recuerden, me pueden escribir y nos juntamos en un horario de atención para que vayan estudiando de a poquito. ¿Ya? Insisto, la materia en sí es fácil, pero lo complicado son el cómo resolver las ecuaciones de repente. ¿Ya? Aquí lo que más estamos echando mano es a sistemas de ecuaciones. Como estamos en la hora, hoy día terminamos 5 minutos antes, no les quito más tiempo, lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, Chao, cuídense. profe, que esté muy bien. Igualmente, hasta Chao, mañana. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Hasta mañana. Profe.